con Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Un encuentro que hemos propiciado y que compromete o promete ser muy singular. Están aquí, señoras y señores, Jorge Rodríguez, presidente de la Comisión Ciudadana Anticorrupción. Está Enrique Pita, vicepresidente a la distancia, quiero decir, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral. Y en persona está el doctor Luis Pérez Soto, aparte de un gran académico y pensador ecuatoriano como es Patricio Moncayo, que me honran con su presencia. Estaremos también hablando sobre las locuras de un cura correísta con Antonio Cabrejas. Él es párroco de Santo Domingo de Guzmán, con asiento en la ciudad de Guayaquil, y le conoce de cuerpo entero al que sabemos. Ustedes saben a quién me refiero. Los cuestionamientos al presidente del Consejo de Participación Ciudadana es el tema. Antonio Cabrejas señala que la inconsistencia de las funciones que nunca desempeñó José Carlos Tuárez van a ser revisadas en esta mañana. Bueno, ¿qué tenemos este instante? Tenemos a la revista Vistazo, donde un intertítulo fundamental le alerta a sus lectores sobre que fuimos espiados, y no es la primera vez. Lo seguirán haciendo. Assange y quizá el mismo Olavini ponen a Ecuador en medio de una trama de espionaje internacional un poco casa adentro. La extinta Senaín usó y abusó de equipos para interceptación, recurrió, señores oyentes, a programas informáticos para espiar a opositores y hasta se dio el lujo de hacer encuestas. Ecuador está en el centro del planeta, geográficamente hablando. También se halla en medio de una trama de espionaje a escala global que involucra a Estados Unidos, al Reino Unido y a la Rusia. La Rusia, decían los abuelos. Un nuevo ingrediente se suma al cóctel que se reactivó en abril de este año con la salida de Julian Assange de la sede diplomática ecuatoriana en Londres. Tras ese retiro de su asilo por parte de las autoridades nacionales, pues encontramos que se trata de la investigación sobre la posible participación del experto informático Olavini, de origen sueco y residente en Quito. Los últimos años en la cruzada estadounidense de la que se acusa a Assange. Vini fue detenido en el aeropuerto de Quito cuando partía a Japón a un curso de artes marciales, según les confesó a los policías ecuatorianos. Vini permanece en el centro de detención, permanecía. A la hora de editar este artículo todavía se encontraba dentro de él. Este instante se encuentra afuera. Y con toda la permisividad del caso, para hacer qué tipo de acciones detectadas, tal vez por círculos que buscaban información sobre lo que estaba haciendo desde hace tiempo la Senaín, valiéndose precisamente de quiénes.
Pregunta para Jorge Rodríguez si la Comisión Anticorrupción Ciudadana tiene en este momento alguna información sobre esta presencia de un hombre que visitaba la representación diplomática en la capital inglesa frecuentemente y quedaba por largas jornadas conversando con el que nosotros cobijamos durante muchísimo tiempo. Esta es una historia que vale la pena aclararla, darle alguna forma, pero de certezas, no de especulaciones. Entonces, en este tema, la Comisión Anticorrupción siempre ha aludido a este hombre como un hombre especial, singular, pero para otros es un gran técnico en estas materias que venía asesorando a otro gran técnico, a otro gran espía internacional, pues no como era el señor Assange. Yo les doy títulos que seguramente no se merecen, pero tengo que ser cortésmente atinado en poder ubicar a estos personajes. La comisión que usted preside, ¿qué idea tiene de ellos, economista? Buenos días, Gonzalo, buenos días, Patricio, y mi querido Lucho, un gusto y un honor inmenso estar junto a ustedes. Primero una aclaración, estoy de vacaciones. Ya. Estoy de vacaciones y posiblemente me quede de vacaciones largo tiempo. Son 4 años que hemos pasado en la Comisión Anticorrupción y que yo creo que también tenemos derecho un poco a hacer las cosas de manera distinta. El tema sobre este... Nos está anunciando que dejará la comisión. Dejaré de ser activo, pero evidentemente necesito darles la mano, ayudar en lo que sea indispensable y fundamentalmente el pretender de que esa comisión que creció en 18 provincias hasta la fecha llegue a 20 en los próximos 2 meses. O sea, debemos seguir apoyando esa lucha para esa red anticorrupción a nivel nacional. Entonces, de todas maneras, no puedo estar dedicado ya el 24 horas del día para esta actividad. Y necesito también un poco preocuparme de mis cosas. Porque yo no soy el periodista de investigación que cobra al que tengo que atacar o al que no tengo que atacar. Nosotros somos, evidentemente, personas que hemos financiado nuestra propia actividad. A nosotros no permitimos que nadie ponga un solo dólar para efectos del trabajo en la Comisión Anticorrupción. Ni permitimos tampoco... Pero usted no es la excepción. Hemos trabajado durante largo trecho sin cobrar $1 a nadie. Por ejemplo, en el caso de los periodistas que hemos contribuido con usted y con la comisión. Sí, pero no me refiero específicamente a usted. Usted se refiere a los periodistas, seguramente Villavicencio. No, yo me refiero en general, en resumen, es que el tema de investigación es un grito del corazón de los ciudadanos. Exacto. Porque se dieron cuenta, y es lo que usted ha hecho, mi querido Gonzalo, porque usted también ha sido perseguido, pero usted no es aquel que invita para efectos de decirle, vea, yo le voy a atacar si es que no me paga plata. O adicionalmente, usted no es un intermediario de documentación que le da a terceros, porque aparecen aquí que son investigadores, pero realmente ustedes no se han preguntado quiénes están atrás de esos investigadores. O sea, ¿es una investigación propia de esas personas? ¿O hay...? Este es un elemento importante que lastimosamente... ¿Y por qué no lo esclarecemos en este momento? Bueno, ¿quiénes están atrás de...? Yo le digo... por ejemplo, Villavicencio... No, yo diría por ejemplo, a mí me proponen en las redes sociales, me dicen ¿por qué no hace usted temas vinculados a INA Papers o a Arroz Verde? Yo lo único que digo es, nosotros no podemos embarcarnos como Comisión Anticorrupción en temas en donde hay un elemento político importante. Usted tiene que darse cuenta de que eso no sale de la noche a la mañana. No es una investigación propia, sino son estudios que se hacen con anticipación, con objetivos políticos. Y nosotros no podemos estar en ese vaivén político ni tampoco sirviendo como juguete de esos intereses inmensamente grandes. Entonces, nosotros dejemos que eso se judicialice a través de lo que es la Fiscalía, apoyaremos y exigiremos que la Fiscalía le dé camino a esas denuncias. Porque caso contrario, el tema sobre todo de que afecta tanto al presidente de la República y su familia, como a los correístas anteriores, no puede quedar en el olvido.
son temas que tienen que caminar en la Fiscalía, demostrando que también en la Fiscalía hay independencia para efectos de decir las cosas. Entonces, el tema... no. Perdón, economista, Sí. pero ¿qué pistas le deja a la opinión pública y a los organismos que están y vamos a permanecer en un seguimiento de este... Vea, Gonzalito, yo veo que de lo que he conversado, yo estoy aquí en el Ecuador después de unas largas vacaciones. He conversado y he preguntado a periodistas inclusive, ¿quién está atrás de eso? Nadie sabe. Pero sin embargo nosotros ya conocemos cómo es la trama atrás de determinado tipo de denuncias, porque esto no es decir, hablemos claro en el país y lastimosamente lo que estamos acostumbrados es a cubrirnos, a no abrir la boca, solamente cuchichear una serie de chismes en reuniones, de reuniones especies sociales que fluyen. Así es. Entonces hay que tener la seriedad correspondiente para decir las cosas como son en el país. Preguntémonos... ¿De qué viven estos chismosos? Bueno, los chismosos viven de la popularidad que tienen, pues no, en definitiva, de la popularidad que obtienen o que tienen. Pero bueno, aquí no es el objeto de atacar a quienes han servido de camino para efectos de determinadas intenciones de tipo político. Y eso la Comisión Anticorrupción no puede entrar bajo ningún punto de vista. Caso Olavini. El caso de Olavini es realmente la imagen de lo que significa al Ecuador estar ya inmerso en el siglo XXI. La tecnología viene desarrollándose de manera tan veloz que no nos damos cuenta realmente de las modificaciones, porque nos vamos acostumbrando al paisaje de hoy día y nos olvidamos del paisaje que teníamos hace un año. Y les digo yo, este ejemplo lo pongo siempre, cuando Correa fue candidato a la presidencia de la República, no había el Facebook, no había el Twitter. El Facebook se inició ya en los Estados Unidos antes de eso, pero el Facebook en español 6 meses después de que Correa accede al poder. En definitiva, no había las redes sociales que hoy día han ganado tanto poder. Pero adicionalmente también esa tecnología va desarrollándose tan rápido de que cuando todavía los teléfonos eran analógicos, había un aparato que se podía comprar en las tiendas norteamericanas, como Radio Shack, por ejemplo, ¿sí? Entonces compraba eso y usted podía escuchar la conversación vía telefónica. Sí, eso era absolutamente sencillo. Cuando pasamos a la era digital, ya a la cuarta revolución industrial, es recién cuando ya esos equipos no se venden al público, pero se venden a las personas que manejan algunos estatus estatales y que necesitan obligatoriamente conocer cómo se está desarrollando el país. Olavini es nada más que una compilación de lo que en el Ecuador todavía estamos un poco en pañales. La misma Senaín con anterioridad adquirió 3 sistemas distintos para efectos de seguir la pista a los ecuatorianos que abríamos la boca y que decíamos se están robando la plata. Pero con sistemas que hoy día ya los que compró la Senaín anteriormente ya están en desuso. Los sistemas se han ido desarrollando de tal manera que son justamente estos hackers o estos especialistas en tecnología que tienen acceso. Usted ve cuánto pagaba mensualmente, específicamente, solamente por la utilización de Internet. En resumen, hay poderes que se van metiendo en América Latina y en todo el mundo, porque hoy funciona a través de lo que se conoce en esas inmensas bases de datos, que obligatoriamente van compilando información para efectos de la inteligencia industrial fundamentalmente. El periodismo de investigación, que es ilícito y que tiene más bien un nivel trascendente en estos momentos que vive la humanidad de Occidente, especialmente porque en la de Oriente desde hace un montón de años no han podido hacer o ejercer este tipo de periodismo, de adentrarse, de revisar documentos, casi como una tarea de espionaje, por la ausencia de elementos claros y de transparencia que han habitado, digamos, en el mundo occidental. En el mundo de la Rusia, de la China, de otros imperios ideológicos o ideologizados, la cosa es a fuete limpio y con paredón de por medio. Entonces acá vino a importar eso al comienzo de la Revolución Cubana, el mismísimo comandante Fidel Castro. Se mandó al paredón a muchísima gente, acusándolos de todo, ¿no?
pero seguramente eran servidores del imperio más vecino. Eran otros adictos al chisme globalizado que los sabían traficar, que los sabían vender. Desde muchachos nosotros aprendimos ese juego. Aprendimos, pero no hemos aprendido para ejercerlo, sino para describirlo por lo menos. Y qué buena oportunidad, apenados por muchísimo, porque un hombre que ha dedicado, y me consta a mí, toda su vida al esclarecimiento de los asuntos que parecían inconmensurablemente profundos, imposibles de poder detectar. De a poco, pláticas van, pláticas vienen, no suposiciones sino certezas que iba cosechando Jorge Rodríguez, le convocó a ejercitar un liderazgo de investigación ciudadana muy significativo. De ahí vinieron las comisiones esto, las comisiones esto otro, las transparencias y todo lo demás. Sí me gustaría, distinguidos invitados como Luis Verde Soto y también Patricio Moncayo, experimentados líderes de la izquierda ecuatoriana, tengan la bondad también de hacernos este momento una especie de diagnóstico de lo que ustedes han vivido con este tipo de investigaciones aparentemente desinteresadas o no negociables, que no han puesto precio, digamos, a lo que para todos los hombres de buena fe y de buena voluntad debía ser una misión súper independiente y absolutamente desinteresada. Si de esto han hecho muchas gentes de empresas, allá ellos, pero tratemos de detectarlos, porque el momento que nosotros con pruebas fehacientes determinemos aquello, pues estaríamos haciéndole un favor impresionantemente grande, especialmente a nuestros jóvenes, hijos y nietos en mi caso. No sé qué opine Luis Verde Soto, por ejemplo. Bonito momento para iniciar esta cruzada. Buen día con todos ustedes. Luchito, bienvenido. Gracias mil, Gonzalo. Es un gusto enorme estar con Enrique, con Jorge y con Patricio. Bueno, básicamente te voy a hablar desde la perspectiva que tengo este rato y debo tener, que es la de autoridad electoral, y consiguientemente limitaré a ese ámbito mi impresión sobre esto, ¿no es cierto? Creo que el hecho del periodismo de investigación en Ecuador es un hecho que se inscribe en la fortificación de un mecanismo del sistema político democrático, que es la rendición de cuentas transversal, es decir, cómo la opinión pública pide cuentas de la gestión pública, exige cuentas, y los periodistas de investigación transportan esta demanda de la ciudadanía, esta mirada de la ciudadanía sobre el sistema político, que es diferente de la rendición de cuentas horizontal entre distintas funciones del Estado, o rendición de cuentas vertical, que tiene que ver con la renovación del apoyo político a través de elecciones. La rendición de cuentas transversal tiene que ver con la construcción de la opinión pública. Sobre la trama, yo creo que desde mi perspectiva en este instante y en esta forma de ver, tiene poca significación. El hecho objetivo de que se ha transportado desde la ciudadanía un cuestionamiento, se ha construido aquello que el poder público no ha construido. Recordemos ciertamente que en el caso ecuatoriano es muy poca la denuncia de corrupción que ha tenido primero origen interno, y segundo, que ha tenido muy poco origen en la entraña misma de la corrupción que se encuentra en el sector público. Consiguientemente, considero inexcusable este papel extraordinario que ha cumplido el periodismo de investigación sobre la construcción defectuosa, cuando no abiertamente delictiva, del poder público. Yo creo que nos toca diferenciar elementos que puedan tener deslices contrarios a la ética, si estos hubiesen, del hecho objetivo de que estamos trabajando con un hecho de corrupción extraordinario. En el caso de Arroz Verde, se trata de un hecho de corrupción electoral.
tenemos un hecho de corrupción que se escenifica alrededor de las elecciones y consiguientemente no podemos dejar de, como función pública, de asumir los insumos que nos presta el periodismo de investigación y hacer de eso, ¿no es cierto?, una puerta de entrada para entender si estamos cumpliendo adecuadamente con nuestras funciones. Si es que ha habido defectos, omisiones o abiertas transgresiones en la examen de las cuentas públicas en esos casos, por ejemplo, de si efectivamente el uso que se ha hecho de la información que existe, que es revisada ahora por nosotros también, no solamente aquella que consta en el Consejo Nacional Electoral, sino también en la misma denuncia de Arroz Verde, nos permite descubrir nuevos derroteros de la conformación de delitos contra la democracia, porque finalmente un delito electoral es un delito contra la democracia, y cómo debe sancionarse esos delitos contra la democracia, ¿no es verdad? Ciertamente, lo que ha ocurrido ahora, ¿no es cierto?, y en eso hay que agradecer al periodista de investigación, ha ocurrido una abierta transgresión sobre el elemento básico de la conformación democrática, que es la soberanía popular expresada a través del voto, ¿no es verdad? Yo creo que es fundamental que reconozcamos ese criterio y obviamente esto no exime esta utilidad pública de la investigación de periodistas de investigación, no exime a que haya otros niveles de investigación que permitan esclarecer verdades históricas y verdades fácticas sobre cómo se obtuvieron esa información, etcétera. Eso es parte de la construcción democrática. En la construcción democrática tenemos que hacerlo así. Y eso es lo que creo que debemos estar inmersos todos los ecuatorianos. Y las salvedades de personas interesadas o que hacen negocio conmigo, como dice el programa de televisión. La democracia es un proceso con múltiples vericuetos. Vericuetos. Yo diría, ciertamente en la democracia tú tienes que ir acomodando el conjunto de circunstancias que aparecen, ¿no es verdad? Y cuando digo acomodando no es arreglándolas, sino entendiendo los diablos de los otros y los diablos en que se produce el hecho democrático. Y en el hecho democrático pueden producirse los diablos diversos, aquellos que Jorge se refiere, pueden producirse diablos diversos en los mismos. Por ejemplo, uno de los hechos. ¿Unos diablos de alhajas también hay? Claro, tal vez el más importante, ayer comentábamos muy a menudo cómo en la corrupción hay dos descubrimientos ya históricos de los sistemas políticos que luchan contra ella. El primero es de que la corrupción siempre surge por resentimientos y delaciones de los corruptos. Siempre ha habido un elemento que está presente, ¿no es cierto?, de eso, que circula, que permite, que se hace. Y segundo, los corruptos siempre dejan rastro. Por ejemplo, es evidente que entre las cuentas electorales, por más perfeccionadas que estén, siempre hay un hilito con el cual uno puede hablar, y estamos hablando ya unos hilitos, ¿no es cierto? Porque también el poder tiene estas otras facetas de prepotencia, de creer que es impune e inmune ante todo. Entonces todo está presente y yo creo que a esto es lo que aquello. Su compañero de colegiado, el señor doctor Enrique Pita, vicepresidente del organismo Consejo Nacional Electoral, tiene la siguiente respuesta a esto que estamos comentando inicialmente. ¿Son necesarios los diablos, obviamente, que aparecen como diablos útiles para encontrar la verdad, ¿no? Son esfuerzos apoyados naturalmente por la vindicta pública, si cabe el término. Nacional e internacional, correcto. ¿Cómo ve esta circunstancia desde el estamento del cual usted es el segundo líder, la segunda autoridad, señor doctor Enrique Pita? Muy buenos días. Buenos días. Gracias por la invitación a participar en este panel. Me siento honrado de participar con tan brillantes compañeros. Un saludo especial a Luis. Para nosotros como funcionarios electorales, como autoridades electorales, es un gran desafío hoy día poder liderar de alguna manera el hecho de que hay que investigar al interior del Consejo Nacional Electoral si se han cumplido todas, por un lado investigar al interior todo, si se han cumplido con todos los aspectos necesarios para poder evaluar en su momento si los análisis de cuentas, las investigaciones que tenían que haberse cumplido se realizaron. Esto es un trabajo que tiene que hacerse
para fin de poder saber si se cumplió o no se cumplió con nuestra obligación. Por otro lado, también es cierto que el gran desafío es poder opinar respecto a la implementación de reformas a la ley electoral para que estas situaciones no se vuelvan a presentar. Lamentablemente esto nos avergüenza a todos, no solamente a los ciudadanos de a pie, a los políticos tienen que avergonzarlos, pero también tiene que ser un acto de reflexión interna dentro del Consejo Nacional Electoral para saber si se hizo lo correcto, si no fue simplemente un mirar hacia otro lado, hubo una gran superficialidad respecto al análisis de las cuentas que tenían que haberse juzgado en su momento, porque era público y notorio y evidente, y todos los ecuatorianos nos dábamos cuenta porque habían unos gastos desmedidos. A pesar de que hay limitaciones en la ley, algo debía haberse hecho. Pero obviamente si hay complicidad, hay simpatías, hay alianzas, hay de alguna manera subordinación a un proyecto político general, no esperemos que se haya producido mayor reacción en ese sentido. Y hablando de investigaciones, entremos un poco en el fondo de esto. ¿A quién se le habrá ocurrido el personaje que requería justamente para utilizarlo? Y resulta que puede este personaje utilizarles a ellos. Y de hecho debe haber ese reparo en esa jorga política. Pero ¿a quién le interesaba contratar o la búsqueda de este personaje que está a este momento juzgado por la opinión pública? Este cura dominico con asiento en Quito y que tiene, ya lo verán ustedes, viene cumpliendo con irregularidades algunas misiones encomendadas a él y dándose a conocer como un sacerdote no confiable y más bien de connotación política. Pero el que pedía parece que vive en Europa y la ilustración o el pedimento era: busquen un cura, busquen un cura. La gente va a apoyar a un cura y conviértalo, atrevido, en un Julio César Trujillo. Y es un buen relevo, es un buen reemplazo. Y nos puede decir: yo tengo un cura, yo lo conozco. Y aparece este mojigato. De él hablan de esta manera los siguientes audios. El número 3, por ejemplo, es importante. Ya no se viste de sacerdote. Cambió los sermones por los mítines políticos y las alabanzas por cánticos del socialismo del siglo XXI. José Carlos Tuárez, quien ha participado en varios eventos de apoyo organizados por quienes se identifican con el correísmo, ha dejado ver su lado político como nunca antes. No se justifica, no da explicaciones. Dice que las no pocas denuncias en su contra son parte de una persecución mediática. Pero no tengo miedo, ¿saben por qué? Porque a Jesucristo le inventaron muchas más calumnias. Sin embargo, las denuncias no cesan. Enrique Pita, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, aseguró que Tuárez se desafilió de un movimiento político apenas 3 meses antes de su postulación, lo que debió inhabilitarlo automáticamente para participar en las elecciones. Y obviamente con una irregularidad horrorosa, pues se procedió a su calificación. Pita asegura que el CNE transitorio no analizó con rigurosidad los requisitos de los postulantes, pese a tener una comisión de verificación cuyo informe nunca fue conocido por el organismo definitivo. El consejero Berdisoto y yo hemos pedido copia de todo el informe de calificación, y no solamente del padre Suárez, sino de todos los 40 y pico de candidatos que participaron en esta elección. Además, cree que la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaín, debería solicitar un examen a la Contraloría sobre el proceso de verificación de la información entregada por los candidatos. Aquí está Diana Atamaín.
Bueno, en tema del Consejo de Participación Ciudadana, la Comisión Técnica de Selección observó todos y cada uno de los requisitos que se hayan cumplido y se sometió a la declaración juramentada que hicieron todos los candidatos respecto a no tener inhabilidades, respecto a no tener deudas en el Estado, respecto de no tener vínculos políticos de acuerdo a la ley, y sobre esa declaración juramentada el Pleno del Consejo Nacional Electoral calificó las candidaturas. Es decir, ¿ustedes pudieron haber sido engañados si es que eso se confirma? Definitivamente, así como cuando uno es funcionario público y hace una declaración juramentada de no adeudar el Estado, de no tener contratos con el Estado, eso tiene consecuencias legales, y la declaración juramentada pide y expresamente lo determina que el candidato en este caso declare ante un notario, y eso es válido para la calificación de la candidatura. ¿Ustedes pedirán la intervención de la Fiscalía en este caso? Definitivamente, hay que seguir un debido proceso y las instancias correspondientes tienen que tomar las decisiones dentro de sus debidas competencias. En el Consejo vale la pena preguntarse, en el Consejo Electoral se duda de la solvencia, y sí de la solvencia investigativa, que es pilar fundamental, que es un preámbulo para una calificación de una determinada candidatura. La solvencia investigativa de Diana Tamain es una interrogante que la ponemos a consideración del público. Pero, vicepresidente Pita, Diana Atamaín, ¿tiene alguna responsabilidad en esta contratación del cura? Yo creo que el Pleno del Consejo Nacional Electoral Transitorio tiene una gran responsabilidad. No especifico que la presidenta actual, Diana Atamaín, o que el consejero Cabrera, que formaron parte de esto, especialmente ellos dos. No, yo soy claro en decir que el Pleno tiene una responsabilidad. ¿Por qué el colectivo? ¿Por qué el colectivo? Primero, porque ellos tomaron la decisión de calificar la candidatura sobre la base de un informe de asesoría jurídica que fue presentado, cuando había un antecedente previo de que se había negado esa candidatura por una vinculación política. Y me voy a referir solamente a la vinculación política, no a los hechos que han sido descubiertos en su declaración juramentada, porque no es función de la función electoral hacer la investigación, para eso se abren los periodos de impugnación. Y los ciudadanos que impugnan tienen que presentar la carga de la prueba. Por lo tanto, ahí no cae la responsabilidad en el Consejo Nacional Electoral. Pero sí, respecto al tema de la afiliación del señor Tuárez con una organización política que después argumentó que que le habían falsificado, presenta una simple denuncia y una serie de documentos que tenían que ser evaluados por el Pleno del Consejo Nacional Electoral, y son ellos los que al final del día aprueban. El informe jurídico no es sino un referente. Han habido ocasiones en las que, no obstante que el informe jurídico recomienda tal o cual situación, pues nosotros, y aquí voy a referirme a la actitud que hemos debido asumir en más de una ocasión, el consejero Verde Soto y yo, de negar esos informes y votar en contra. También ha sucedido en otros casos que los 5 hemos votado así igual. Por lo tanto, ¿Me puede dar un ejemplo para que el público se dé cuenta que ustedes han sido siempre exigentes de esas determinaciones del colectivo? Mire, la situación insigne dentro de todo este último proceso electoral, lo que pasó con la provincia de Los Ríos, cuando una impugnación de una organización política echó abajo totalmente el cronograma que se había establecido y fue lo que trastornó estos plazos y ha ocasionado los 2 meses y más de retraso en terminar el proceso en esa provincia, que realmente ha afectado la imagen de la institución tremendamente. En ese caso, 3 consejeros de mayoría votaron a favor de aceptar esa impugnación y 2 consejeros votamos contra aquello porque consideramos que era total y absolutamente fuera no ajustada a derecho, por decirlo de alguna manera. Por lo tanto, cada uno de nosotros asume nuestra responsabilidad respecto a lo que decidimos, votamos. En este caso, entiendo, los 5 consejeros calificaron esta candidatura como calificaron las otras sobre la base de los informes pertinentes. Pero insisto en aquello, al final del día son informes que son irreferentes, simplemente
la decisión la toman la autoridad máxima, que en este caso pues somos los consejeros del Consejo Nacional Electoral. ¿A qué momento estamos asistiendo por obra del Consejo, en parte del Consejo equivocado en su admisión a este ciudadano que a momentos luce sotana y un cuello blanco que lo distingue de los demás, diría de la misma condición, ¿no? Pero se distingue y lo eligen, creo que desde Bélgica. Patricio Moncayo, intelectual ecuatoriano, hombre sentidamente de la izquierda política ecuatoriana, nos menciona lo siguiente. Patricio, bienvenido. ¿Cómo se siente usted en este clima de puja y de dar partes de las conductas e inconductas de los actores, en este caso? ¿Sobresale algún indicio que usted pueda a este momento mencionarlo? Muchas gracias por la invitación, Patricio Moncayo. Gonzalo. Un gusto compartir esta conversación con Jorge y con Luis. A mí me parece que de lo que se ha mencionado hasta este momento, la democracia enfrenta el problema de la responsabilidad. Y la responsabilidad con respecto a la vida pública se localiza en distintas instancias, no solamente en los gobernantes, sino en los gobernados. El hecho traído a consideración por Jorge, por ejemplo, nos ubica la responsabilidad de un estamento como son los periodistas de investigación. Luis ha señalado con mucho acierto esto de la rendición de cuentas. Entonces, lo que es importante, yo creo, resaltar es que hay un déficit de responsabilidad, es decir, dentro de la vida democrática nuestra. La tendencia que existe muy generalizada de evadir las responsabilidades, de no asumir la responsabilidad por las equivocaciones, por los desaciertos, etcétera. Ahora, con respecto aquello nos hunde más a todos los ecuatorianos. Claro. Una cosa, Gonzalo, que a mí me parece fundamental tratarla quizás con la participación suya y de los integrantes de este panel. La de ustedes, claro. Es el tema, digamos así, de la crisis de representación política por la que atraviesa el país. Que enfrenta el país desde hace rato. Es decir, nosotros estamos, y le hemos puesto, y con razón, en el banquillo de los acusados al Consejo de Participación Ciudadana, este llamado Quinto Poder. Pero ¿de dónde nace esta idea del Quinto Poder? Nace justamente del hecho de que a lo largo de los 40 años de democracia, los partidos políticos se fueron desmoronando, ¿no? Si nosotros pasamos revista desde el regreso de la democracia en 1979, los grandes partidos políticos que habían promovido la transición a la democracia ya no existen o han perdido fuerza, han perdido algo así como han botado la toalla. Han botado la toalla. Y entonces emergió la idea de que si los ciudadanos se han quedado huérfanos de representación, entonces había que crear un organismo que se le puso el nombre de Consejo de Participación Ciudadana para suplir ese vacío de representación. Esta ausencia. Entonces, ahora que estamos discutiendo sobre la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, con mucha razón, por cierto, la gran pregunta es cómo vamos a remediar este vacío de representación política que se pretendió remediar con la creación de este Quinto Poder.
Es decir, se está hablando, por ejemplo, de eliminar el Consejo de Participación Ciudadana con mucha razón. Ahora, ¿cómo va a llenarse ese vacío? ¿Qué órganos van a asumir las funciones que en este momento han sido asignadas a este Consejo de Participación Ciudadana? Por ejemplo, se dice, tiene que volver al Congreso, o dicen otros, hay que crear el Senado. Es decir, se habla, digamos, un poco en el aire, porque no estamos adentrándonos en qué mismo consiste esta crisis de representación política en el Ecuador y a qué factores y causas respondió esa crisis de representación política. Ahora, no obstante, el liderazgo de Trujillo Vázquez fue muy bien concebido por la ciudadanía, que se sentía representada por los altos valores éticos de este ciudadano que desapareció hace muy poco tiempo. Sin duda, Gonzalo, pero el problema es que en la consulta popular, en donde también hay la responsabilidad incluso del presidente Moreno, ¿por qué nos introdujo el tema en la consulta popular de la conservación o extinción del Consejo de Participación Ciudadana? Entonces, se han cometido equivocaciones en ese sentido. Es decir, el propio gobierno, al promover la consulta popular, nos dejó este problema. Y ocurre que el Consejo Transitorio de Participación Ciudadana promueve la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana. Viene a ser una especie de contradicción, ¿no es cierto? Entonces, ¿de dónde nace ese error? ¿Por qué es que no se concibió una estrategia política adecuada, de tal suerte de que no tengamos ahora que enfrentar ese problema? Porque ese problema se originó en esta falla de la consulta popular de febrero. Entonces, esto de la responsabilidad es algo que me parece que es fundamental, ir ubicando las responsabilidades más allá de las personas, más allá de los méritos, por ejemplo, indiscutibles de Julio César Trujillo. Más allá de eso, ¿qué errores el propio gobierno cometió con relación a la consulta popular? ¿De dónde se deriva esto que estamos enfrentando en este momento? Muy bien. Quiero pedirle a usted, Jorge, que tenga la gentileza de intervenir sin preguntas. ¿Qué sigue desde su punto de vista este instante, decirlo con franqueza? Bueno, un poco es que nos demos cuenta de lo que le está pasando al país. A mí realmente me da una desilusión inmensamente grande cuando me doy cuenta de que realmente tenemos un pueblo que se lleva más por la filosofía, o más por los odios, o más por las necesidades. Es un país en donde hemos perdido los valores de manera absoluta, en donde ya no valoramos lo que está bien y lo que está mal. Acá lo único que importa en definitiva es que atacar a uno o atacar a otro. O sea, estamos en una confrontación que realmente espeluzna a la conciencia ciudadana. El Ecuador no puede caminar en el mismo camino, porque si es que no tomamos unas resoluciones que realmente nos den, por ejemplo, una justicia distinta. Hemos pasado 2 años en este gobierno y nos mantenemos exactamente igual con los mismos jueces que tuvimos con anticipación. Ahí están aquellos miserables que pretendieron meternos presos durante largo tiempo. Siguen gozando del poder. Entonces, yo creo que el trabajo que hizo... Del poder en la justicia. Del poder en la justicia. Entonces, yo digo primero el país tiene que establecerse caminos que sean de manera distinta. Tenemos que hacer cambios fundamentales. Acá no podemos poner esparadrapos en un cáncer que se sigue expandiendo de manera demasiado grande. ¿A dónde apunta el cáncer? El cáncer apunta justamente a mantener las cosas como están. Y acá estamos pensando en que ya mismo regresa el mameluco, ya mismo regresa el expresidente de la República, y que aquí la lucha sigue entre correístas y no correístas. Y ese no es el camino.
Yo creo que tenemos que olvidarnos de esa lucha fratricida en cuanto al pensamiento en sí mismo, de quién es el que maneja las cosas, sino pensar en que el país tiene que cambiar de alguna manera que sea distinta. O sea, no podemos seguir en un país de la impunidad. Mientras la impunidad permanezca en el país, no tendremos ningún horizonte en el corto plazo. Y lógicamente tendremos posiblemente después nuevas elecciones, vendrán nuevamente problemas que nos hacen caer en lo económico, en lo social y lo político, en definitiva una especie de desaparición de lo que significa en sí mismo el país. Yo creo que si no tenemos un cambio fundamental, en donde practiquemos fundamentalmente cambios, ¿Usted cree que los cambios hacen las mentes humanas, los hombres, sí, en señor, definitiva? Sí, señor. Pero escogemos a los mismos creadores del vicio, escogemos para que lo resuelvan. Pero, vea, el problema es que nos hemos vuelto mudos, ciegos y sordos. ¿Pero de conveniencia? No de conveniencia, sino también es de dejadez. De dejadez. Imagínese usted, el presidente de la República... O de innata tontería. Yo creo que es varias cosas, ¿no? Lamentable. El presidente de la República el año pasado envía a la Asamblea Nacional un proyecto de ley anticorrupción. Está ya vencido eso, ya está podrido, o sea, ya han pasado varios meses y la Asamblea no ha hecho nada al respecto. No hemos modificado aquella disposición en donde obliga que para el inicio de cualquier tema de investigación de peculado tiene que haber la resolución de la Contraloría. No hemos quitado esa resolución. Seguimos hablando de lo mismo 2 años. Hemos hecho una votación fuerte el 4 de febrero del año pasado, en donde votamos en la pregunta número 1 sobre la muerte civil. Y siguen vivitos, pues. Siguen vivitos los rateros. No hay aquí una ley que está ya vigente en América Latina sobre la extinción de dominio. 10 años reposa ese documento en la Asamblea Nacional. En resumen, no estamos dando velocidad a los temas, seguimos hablando de la corrupción como un deporte nacional. Sí. Ya me cansé de hablar de la corrupción. Y es por eso en que Jorge Rodríguez dice, yo quisiera hablar sobre la no impunidad. Ataquemos ahora sí a las cosas, para que la gente entienda de que si yo cometo ¿Quién comenzaría en la no impunidad? Bueno, la impunidad en ese montón de funcionarios públicos y de empresarios que realmente nos corrompieron durante los 10 años y que nos siguen sacando pecho en las calles. Y que a los que les seguimos teniendo envidia porque se hicieron ricos y nosotros no estamos todavía ricos. Se nos robaron la plata. El pueblo en sí mismo tiene que pensar aquí no es la izquierda, la derecha, Correa o Lenín Moreno, en definitiva es nuestro futuro para efectos de qué vamos a tener para nuestros hijos. Luis Verdesoto, este planteamiento me da la impresión a mí que vive también en su inquietud, en su ánimo, en su pesar por lo que viene aconteciendo en nuestro país. Y desde un tribunal que normaliza o que hace seguimiento a las tareas de selección política, no se puede hacer más, sino apegado a los mismos arbitrios que ellos le han dejado como una señal de asunto normal. Pero ahí le interrumpo un tanto. Lucho Verdesoto y Enrique Pita están promoviendo este cambio en la parte de lo que es de democracia. Es decir, tenemos que hacer cambios fundamentales en esas leyes que realmente nos mantienen hoy día. Yo, por ejemplo, planteo siempre, el voto obligatorio es una tontería. Es la tontería porque estamos teniendo una masa inmensa en donde podemos adoctrinarlos. Si me he visto de cura es más fácil llegar al poder porque es un pueblo católico. Entonces, tenemos que ir a un Estado laico en donde exista no el voto obligatorio, hacer cambios fundamentales en cuanto a lo que es financiamiento en las votaciones. Y está planteando eso justamente Lucho Verdesoto, no el voto alrededor del voto. Son las demás cosas que tienen cierto tipo de relación, pero que no cambian fundamentalmente la manera de elegir a aquellos que se quieren hacer ricos a través del poder público. ¿Cómo entonces frenamos a la corrupción? Si todo el mundo inventamos un estamento para que nos represente, y no solamente para que nos represente, sino que nos defienda. Entonces, hasta la administración Moreno le trajo al doctor Granda como presidente de una comisión.
una comisión que no respetó la que ya tenían los ciudadanos, de alguna manera. El caso de lo logrado con Jorge durante tantos años. ¿Cómo explica usted esto, señor doctor Berthe Soto, si es tan amable? Gracias. Mira, yo creo que el tema que plantea con acierto, tanto acierto Jorge, de esta angustia, sufrimiento, necesidad de reconvenir a la nación para que recupere los patrones éticos que nos permite vivir juntos, porque en el fondo es esto, es verdad, vivir juntos sin impunidad, vivir juntos en base al derecho, vivir juntos en base al futuro que tenemos y hacer de esto un futuro limpio, no vivir juntos para matarnos, no vivir juntos para corrompernos, no vivir juntos para romper permanentemente las normas que nos aglutinan. Yo creo que este es uno de los primeros elementos, ¿no es cierto? Hay momentos en que las sociedades pueden llegar a saturarse de algún nivel, no sé, creo que estamos saturados ya de corrupción, estamos saturados de denuncias de corrupción, estamos saturados de manipulación del razonamiento sobre la corrupción. Creo que ese es uno de los temas complejos, ¿verdad? Cuando llegamos a esos niveles de saturación, las sociedades tienen que hacer un momento de pare y volver a reflexionar sobre sí mismas. ¿Qué nos está pasando? Es lo que te pasa cuando tienes, ¿no es cierto?, un matrimonio mal habido. En un matrimonio mal habido tienes que un rato pararte y las partes tienen que decir qué son estos lazos subterráneos. Sí, pero nos hacemos de a buenas y pasa. Ese es el tema. Todas las razones que subsisten están ahí. Patricio lo decía con claridad respecto al tema de la crisis de representación que vive Ecuador. Yo creo que hay varios temas, ¿no es cierto? Y quiero referirme al final al específico, ¿no es cierto? El tema global de que cómo una sociedad aborda la corrupción. Los ecuatorianos somos muy propensos a solucionar todos los temas con instituciones. Tenemos un tema de pobreza, no lo resolvemos y vamos a reformar la Constitución porque en las instituciones debe estar la culpa de que haya pobreza. Tenemos problemas de desarrollo y vamos a buscar la institución. Igualmente tenemos problemas de la configuración ética del país, tenemos problemas de la configuración nacional de los ciudadanos, tenemos altísimos déficits ciudadanos y de responsabilidad, como se anotó, y volvemos entonces a decir, las instituciones van a solucionar este problema, ¿no es cierto? Recuerden ustedes que fuimos a la Asamblea Constituyente en el año 97, 98, porque había una crisis en las puertas y pensamos que la Asamblea Constituyente iba a parar la crisis y jamás la pudo parar, no podía, no era su rol. Lo mismo pasa este rato, ¿no es cierto? Yo creo que tenemos que abordar el tema de la corrupción también desde el lado institucional, pero fundamentalmente desde el lado político. Es decir, si no logramos reconvenir las bases para hacer política, no podremos funcionar. Pero también tenemos que hacer funcionar las instituciones. Y en el caso del cura Tuárez, ¿no es cierto?, las instituciones tienen bastante más que decir y bastante más que hacer que el refugiarse en el aquí no pude hacer nada porque el derecho electoral no me lo permite. No, y hay que pasar un grado más allá y solucionar estos déficits de mirar las bases. Cuando hay derecho administrativo y funcionamiento junto al derecho electoral, hay que mirar todo lo que pudo ocurrir en esto. Enrique acaba de plantear con suma precisión el Consejo Nacional Electoral Transitorio, no hay que olvidar esta última palabrita, no el actual, porque no tuvo que ver en eso, ¿no es cierto? El derecho electoral transitorio no examinó ideologías, no lo hizo, no tenía por qué hacerlo, no debía hacerlo, ¿no es cierto? El cura dice que no hubo prueba suficiente, o que no hay prueba suficiente para acusarlo. Yo creo que sí existió prueba suficiente. Al canto de que no se examinó aquello que estaba en el ámbito del mismo Consejo, que era el tema de la afiliación al Partido Socialista, según entiendo, de sacerdote. No aboga por la línea correísta la señora Tamaín, para ser enfático en la interrogante. No, tienes que preguntarle a ella, yo no, digamos... No se deja preguntar. Lo que ciertamente yo te puedo decir es de que, como Enrique ha manifestado, hemos tenido infinidad de casos
que en el pleno del Consejo la mayoría ha impuesto una línea que está más ligada a opciones partidistas determinadas que a la línea nacional, ¿no? Por ejemplo, yo quisiera, además de que, por ejemplo, que puso Enrique, poner el ejemplo del exhorto que hice para evitar o lograr que los candidatos al Consejo de Participación se desprendiesen de la tutela de todos los partidos políticos y particularmente la del expresidente Correa, y que esto fue negado por la mayoría y se produjo una decisión de que en 3 días habría una comisión y que daría un informe en 3 días, que se demoró 92 días bajo el informe, bajo el escritorio de la presidencia, y nunca se pudo tratar esto, porque es obvio que... ¿Por intervención de quién? Esta dilación. De la presidencia, pero quienes están atrás de aquello es muy complejo este rato, porque hay evidentemente intereses de que no se llegara a lo que se planteó, y nos comprometimos ante la cooperación internacional y ante la observación internacional, que era que antes de las elecciones, mientras había candidaturas, debía juzgarse el caso de los candidatos al Consejo de Participación. Y nos comprometimos también de que posteriormente no había cómo, porque no había cómo en la medida en que había ya autoridades electas y había ciudadanía popular de por medio. Por eso es de que finalmente llama la atención de que se mantuvo 92 días ese informe bajo un escritorio, justamente haciendo que prescribe esta posibilidad. Pero tienen una acción penal en manos de ustedes. Jorge Rodríguez. Ustedes tienen una acción penal en este momento. Ustedes tienen que, a través justamente de ese tema con respecto a su afiliación y desafiliación, tienen que plantear el tema ante la Fiscalía. Claro, bueno, tú sabes que los temas, otro tema, ¿no es cierto?, ha sido el tema de la Fiscalía. Cuando el Pleno negó, digamos, la mayoría del Pleno, Enrique Pita y yo propusimos de que teníamos que ir a la Fiscalía con el tema del fraude de Mocache, el tema del fraude de Salitre, se negó, el Pleno negó que vayamos. Yo tomé la decisión personal con respaldo de Enrique e ir y presentar a la Fiscalía de que había una operación de fraude. Y luego pues vino, claro, una serie de presiones de la opinión pública, y muchos días después, cuando el muerto ya estaba muy frío y cuando el asesinado ya no te presentaba evidencias, vino una decisión de que sí vamos a la Fiscalía y presentemos, pero en los hechos concretos no se ha hecho. Entonces ahí hay temas que... Ahora más bien desde las filas del CREO aparece Fabricio Villamar y plantea un juicio político para zafarnos del cura. La Constitución establece como causal para el juicio político el incumplimiento de funciones o el incumplimiento de la Constitución o la ley. Para el caso específico del señor José Carlos Tuárez, evidentemente existe un incumplimiento de la ley. Los específicos de la LOCEP respecto de ejercer sus funciones con lealtad institucional, rectitud y buena fe, y que sus actos deberán ajustarse a los objetivos propios de la institución en la que se desempeñe. ¿Cuáles son los objetivos propios del Consejo de Participación? Promover la participación ciudadana y estimular procesos de deliberación pública y propiciar la formación ciudadana en valores, transparencia y lucha contra la corrupción. Alguien que ha mentido con tanta solvencia no puede representar a los ecuatorianos en este cargo. Asimismo, lo establecen las prohibiciones de la misma ley en el artículo 21. Hay una cosita ahí sobre lo que plantea acertadamente Fabricio. Yo creo que el tema que se plantea aquí es un caso muy interesante. Si antes no pudimos intervenir descalificando porque digamos, el elemento central era el derecho de participación, es el derecho internacional, lo plantea así. Ahora justamente por eso hay que descalificar. Yo no estoy hablando como, no ejerzo una afirmación. Me pregunto si es que justamente para lograr que el ejercicio del derecho de participación prevalezca, habrá que producir un cuestionamiento severo a lo que está haciéndose por parte de este sacerdote. Y ha roto, yo creo que visiblemente esto para el país, no estoy transgrediendo mis funciones de juez, sino ha roto visiblemente todos los principios normales y éticos de funcionamiento de una autoridad recién electa, ¿no es cierto? Y claro, habrá que asumir. El juicio no nos corresponde, no le corresponde al Tribunal Contencioso. Él tiene que ante la queja de cualquier actor, y sería ideal que sea la Comisión Anticorrupción que lo haga, porque eso encaminaría, ¿no es cierto? Tiene que proceder a examinar este caso, ¿no es cierto? Y creo que el Consejo Nacional Electoral tendrá que entregar todas las pruebas, pasando otro elemento que a mí me duele decirlo. No hubo una sola acción de fiscalización en todo este proceso electoral, más allá de que me fue negado. ¿Y había motivos? Claro, hay que investigar. ¿Por qué no lo cita?
Bueno, hay muchos casos que mejor dejémoslos ahí. ¿Los más graves? Muchos, yo diría que el más grave fue evidentemente Los Ríos fue un caso enorme, digamos todo el caso del oro fue enorme, en Manabí se produjeron cosas, se produjeron transgresiones en Esmeraldas en la Junta, y se produjeron una infinidad de transgresiones también de candidaturas. Se produjeron transgresiones por parte de los organismos subnacionales, gobiernos subnacionales también. Es decir, todo eso debíamos trabajar como acciones de fiscalización. ¿Quién está manejando el trajín político de lo que usted sospecha, Patricio Moncayo, a esta hora del partido? ¿Quiénes son los que se han beneficiado ciertamente? ¿Y quiénes son los actores que definen cada coyuntura enredada por falta de capacidad y de liderazgo de los otros agentes de un cambio que nos tiene aturdidos, que nos tiene estancados, que yo me menosprecio a veces de ser un comunicador de estos insucesos feos, sin lógica absoluta, sin calidad incluso en el pensamiento de la gente? Es un pueblo abandonado a sus circunstancias y con una calidad de liderazgos intermedios faliosos. Como decían, no siempre apelo a mis tíos, una pendejada está el país. Tenga la bondad, doctor. A mí me parece que es bien importante entender nuevamente la responsabilidad en este caso de los partidos políticos. Los partidos políticos a lo largo de el regreso a la democracia han fallado frente a la población. ¿Los dejó aniquilando el de Bélgica? No solamente. A ver. Si es que hacemos un recuento, un recorrido histórico, desde el regreso a la democracia, por favor. Hay un proceso de desinstitucionalización recurrente, ¿no? El derrocamiento de Bucaram, el derrocamiento de Mawad, el derrocamiento de Gutiérrez, en donde los distintos estamentos y partidos políticos, ¿no? Violaron las formas constitucionales. Es decir, fueron golpes de Estado camuflados que se disfrazaron de constitucionalismo, pero todas las salidas que se dieron en esos casos eran salidas, digamos, tramposas. Hubo juegos de intereses a lo largo de todo ese proceso. También en el derrocamiento de Gutiérrez, aquello de que se vayan todos, que era el clamor ciudadano, dio paso a que emergiera una figura como Rafael Correa. Entonces, Rafael Correa no es que cae del cielo, no cae de la nada, sino es producto de todo un proceso sobre el cual debería, pienso Gonzalo, reflexionarse de manera seria. ¿Por qué no se ha podido festejar y conmemorar los 40 años de regreso a la democracia? Porque ¿quién saca la cara? Así es. ¿Quién puede asumir la representación de los 40 años de democracia? Más bien se canceló ese evento que se anunció en el que supuestamente iba a haber una conmemoración de los 40 años de la democracia, porque en esos 40 años de la democracia se cometieron, como decía Luis Verde Soto muy bien, una serie de delitos contra la democracia. Y podríamos hacer un recuento de todos esos delitos. Y ahora estamos enfrentando, por cierto, otros delitos, pero es una secuela de esos delitos acumulados en los llamados 40 años de democracia. ¿Y ahora qué hacemos, Jorge Rodríguez? Cerremos las puertas y vamos a otro lado, hijo. Bien complicado. Yo creo que aquí tiene que haber un compromiso. Primero, el siendo y pareciendo. Porque no vamos a cambiar el país si es que los que están arriba no demuestran que son y además parecen que son. El problema es que primero eso, después un compromiso, no esos acuerdos que están firmando ahí los organismos de control, que el acuerdo de cooperación,
Eso puede servir de alguna manera, pero esto en la Constitución tiene que ser efectivo el tema. Tenemos que hacer cambios. Podría ser efectivo. Efectivo es fijándonos una ruta. Es para cambiar al país necesitamos hacer unas modificaciones en la estructura mismo del Estado, en las leyes del Estado, en la educación. ¿Cómo vamos a comenzar realmente a cambiarle al niño, al joven, en su manera de concebir el tema de la ética? En resumen, aquí es construir algo que, digamos, borra y va de nuevo. El tema, si es que no combatimos la impunidad, la gente va a seguir haciendo exactamente lo mismo. Vea usted, ayer recibimos tanto César Cárdenas por el tema del cura Tuárez, como yo recibimos varias amenazas a través de Facebook. Ahí están los nombres, ahí están las personas. Claro, ahora estamos acostumbrados a decir lo que quiera y hacer lo que quiera. En definitiva, no hay una ley que realmente permanezca constantemente constriñendo aquellas acciones que pueden ser, que violan disposiciones de tipo legal. Y lógicamente estamos acostumbrados realmente a la ley de la selva. Mientras la ley de la selva no sea quitada del país, pues seguiremos lógicamente bajo una condición en donde la impunidad es el principal eje mismo de lo que es la sociedad ecuatoriana. Es decir, hay que tomar los toros por los cuernos y no solamente hacer declaraciones que a la larga no sirven para nada. El señor Contralor General del Estado, no basta solo esto, ayer denunció y confirmó una cantidad de irregularidades en la inscripción de organizaciones políticas. Una vez más, la capacidad de control de las autoridades de turno del Consejo Nacional Electoral se pone en discusión. Hace 5 meses, en este noticiero, denunciamos que partidos políticos afiliaron a ciudadanos sin su consentimiento, que se habían falsificado firmas para presentarse ante el Consejo Nacional Electoral. Ahora, un informe borrador de la Contraloría lo comprueba. Al menos 4 organizaciones políticas habrían incumplido con el requisito de completar el 1,5% de firmas para inscribirse en el registro permanente de organizaciones políticas del CNE. De la muestra se detectó que hay adherentes con firmas que no corresponden a las presentadas en los padrones electorales, o que hay 24.470 firmas repetidas en los formularios de un mismo grupo político. Se identificó a 1.527 menores de 16 años y 6.648 muertos que fueron aprobados como afiliados, adherentes y adherentes permanentes. Irregularidades que tienen que ver con incumplimientos legales, con incumplimientos procedimentales y de requisitos. Los movimientos en la mira son Justicia Social de Jimmy Salazar, esposo de Pamela Martínez, ambos mencionados en el caso Arroz Verde. Juntos Podemos, del exprefecto de Azuay, Paul Carrasco. Fuerza Compromiso Social, fundado por Iván Espinel y que ahora agrupa a la esencia del correísmo. Y finalmente, Libertades Pueblo, del que es parte Gary Moreno, hermano del presidente de la República, Lenín Moreno. Contraloría observó además que el sistema informático que usa el CNE para revisar las firmas de inscripción habría permitido las inconsistencias. En este momento hay un término para que se presenten descargos por parte de las autoridades. Nosotros nos pronunciaremos de inmediato. Estos 4 partidos, junto a las casi 200 organizaciones que participaron en las últimas elecciones, fueron aprobados por el CNE transitorio. Su presidente entonces, Gustavo Vega, y su vicepresidenta y actual titular del CNE, Diana Atamaín. Intentamos conocer cuál es la opinión de los representantes de estas 4 organizaciones políticas cuestionadas. Todos nos dijeron que actualmente están recabando información y que en los próximos días podrían pronunciarse. Joana Ramos, 24 horas. ¿Y qué dijo su presidenta Diana? Yo no puedo decirte qué dijo porque debo de abrir paladinamente y casi con ingenuidad decir de que no fuimos invitados a la lectura del informe. Nosotros no conocimos la lectura del informe. Me refiero, yo puedo testificarlo, del consejero Pitti y yo. Ni siquiera, no para ir nosotros personalmente, pero debían ir nuestros funcionarios a una lectura de un informe borrador que sí fueron los funcionarios del resto del Consejo Electoral. Nosotros conocimos por la prensa
y seguimos conociendo por la prensa. Este rato mis funcionarios, y entiendo que los de Enrique igual, están recabando información para saber mínimamente de qué se trata. Lo que tengo claro, por parte del informe que me han dado ayer, es de que estas aprobaciones corresponden a los 4 últimos consejos nacionales electorales. Corresponden a aquel que presidió Domingo Paredes, el que presidió el señor Pozo, el que presidió Miguel Villasís, y el Consejo Nacional Electoral Transitorio, en el cual formaron parte los 2 consejeros que actualmente forman parte. Me refiero a Diana Tamarín y a José Cabrera. Pero yo otra vez debo decirte, me enteré por la prensa, me enteré por la gestión de ustedes, me he enterado, pero no nos invitaron a la lectura del informe. A los 2 consejeros no nos invitaron. Esto también es corrupción. Cuando hablamos de que debemos trabajar en forma conjunta Jorge Rodríguez, para cambiar el país, ¿cómo concebimos que exista un consejo electoral en donde existe una división de esa naturaleza? Es decir, hay que llamarle la atención a Diana Tamaín, quien entró haciendo varios ofrecimientos, no solamente a los partidos políticos, sino a la ciudadanía. A la ciudadanía. Es decir, ella tiene que cambiar del tema. Acá no es cuestión de estar amarrado con determinados grupos políticos o económicos, que es lo que estamos viendo. ¿Con quién está amarrada la Tamaín? Bueno, ¿quién le nombró? ¿Cómo fue? Es decir, hablemos claro, ¿cómo hicieron la mayoría? Cuando pensábamos que las cosas eran distintas, hizo una mayoría. ¿Quiénes estaban atrás? Los que están acostumbrados a manejar el poder electoral, el poder judicial y el propio gobierno, pues. Son los mismos. O sea, que han desaparecido los partidos políticos. El gobierno del presidente Moreno. Pero los dueños de los que eran partidos políticos siguen vivitos y coleando. Entonces, aquí no es cuestión solamente de Patricio Moncayo, para terminar. Sí, a mí me parece que nuevamente, ¿no? Este hecho que nos relata Luis y que comenta Jorge muestra ciertas incongruencias en la conformación de estos organismos. El Consejo Nacional Electoral, por ejemplo, ¿cómo fue integrado? Es decir, ¿de dónde nace esta división que se da dentro del Consejo Nacional Electoral? Claro. ¿Cómo fueron calificadas las personas que integraron el Consejo Nacional Electoral? ¿Quiénes son los que se polarizan? Leyendo desde afuera. Me parece que han habido errores, incluso del Consejo Transitorio de Participación Ciudadana, ¿no? Con todo el respeto para Julio César Trujillo y los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana, pero el tema del Consejo de la Judicatura, por ejemplo, que no necesariamente tuvo éxito, ¿verdad? Y tuvo que modificarse. El tema del Consejo Electoral Transitorio, ¿no? En donde se cometió tremendo error de dar paso a la recalificación de los partidos políticos que sumaron centenares y que en las últimas elecciones justamente hubo una cantidad inmensa de candidatos. 84,000 candidatos. 84,000 candidatos. Entonces, todo eso es producto de estos errores. ¿Qué pasó, Gonzalo, en las elecciones de marzo de este año? Esa fragmentación política, ¿no? ¿Cómo están constituidos los organismos seccionales? ¿Cómo está la alcaldía de Quito? ¿Cómo está la prefectura de Pichincha? ¿En manos de quiénes terminaron? Y yo sí desearía referirme a lo que planteaba Jorge. ¿Ahí dicen que existió un formato de fraude? ¿O es una coincidencia? Puede haber, ¿no? Pero a mí me gustaría comentar lo que decía Jorge. Pero están allí con 20% de representación ciudadana. Con menos. Incluso. Respecto del tema del voto obligatorio, yo querría recordarle a Jorge y a la ciudadanía. Estamos en la lona. ¿No? Que cuando triunfó la Revolución Liberal, el general Eloy Alfaro dijo: no vamos a perder con papeletas lo que hemos ganado en el campo de batalla. Entonces, ¿eso qué significó? Significó que se constituyeron oligarquías políticas, ¿no? Entonces, que no han cesado. Exacto. Entonces, si el voto obligatorio se implanta,
con Velasco Ibarra, que hay la posibilidad de que los sectores, lo que en la candidatura de Galo Plaza se decía la chusma tuviera la posibilidad de expresarse políticamente. Entonces el tema no es eliminar la posibilidad de que la chusma se exprese, y hay que reconocer que las élites también se equivocan, y las élites son las corrompidas. Entonces, si no hay el voto obligatorio, habría un voto de las élites, un voto calificado, que terminaría apuntalando el poder de pequeñas oligarquías. Entonces, no es por ahí por donde debemos caminar. Más democracia, no menos democracia. Luis Verde Soto, termina el programa. Con esto que dice Patricio, los déficits de democracia no se solucionan coartando la democracia, renovando líderes autoritarios, sino lo contrario, con más democracia. Y más democracia en este rato significa más rendición de cuentas, más limpieza electoral. Ahora debo decir, por ejemplo, el tema electoral, que eso me conmueve mucho, ya forma parte de la inserción internacional de Ecuador en el mundo, forma parte de la agenda de los organismos multilaterales, porque no puedes tú lograr que haya inversión externa, que haya acompañamiento internacional sobre los temas de desarrollo de Ecuador, si tienes tú una inseguridad básica en el origen de la autoridad. Y ese origen de la autoridad es la elección. Hay que tener claridad, y esto a los que no, aquí hay gente del Consejo que no entiende, cuando se trata de tener claridad. Compañeros suyos del colectivo del Consejo Electoral, dice usted, no entienden subordinados más bien. Subordinados. No entienden de que cuando hay legitimidad de origen, cuando hay transparencia de origen, hay que tener el acompañamiento a todas las instituciones para que esa transparencia se vuelva en una legitimidad de gestión permanente. Si es que no tienes limpieza en la autoridad inicial, va a haber corrupción en la gestión. Esto es lo que tiene que hacer gente de los institutos, como el Instituto de la Democracia, que tiene que entender que hay que capacitar a los partidos políticos sobre este fenómeno. Capaciten a la ciudadanía para que abra la boca y no tenga miedo de decir las cosas. También, pero el pasa es que nuestra función y la de son los partidos políticos, y hay que capacitar ahí. Entonces, ¿cuáles partidos? Todos la función ¿Hay electoral. ¿Partidos? ¿Están partidos? Sí, no hay 286 partidos y movimientos. Hay partidos de toda. Esto es una franca ofensa a la imagen internacional del Ecuador. No hay seminario en el mundo en que uno pueda ir con la cara medianamente clara y los ojos medianamente abiertos a decir, miren, yo tengo solamente 286 con partidos. El esbozo de ¿qué pasa en el Ecuador? ¿Perdón? ¿Qué pasa? Es la entrada, el saludo, digamos, de los forasteros. Es muy difícil porque está pasando en el Ecuador. Lastimosamente es el ejemplo más complejo, y lo he conversado con autoridades de organismos internacionales que me han planteado, es el ejemplo más complejo de lo que pasa en la transición en Venezuela, de lo que pasará en la transición en Nicaragua, de lo que pasa en la transición en Bolivia. La transición de Ecuador es una transición, como yo la llamo, gangosa, difícil, atropellada, sin orientación, y que tenemos que aprender a movernos en este mar de... No, yo no puedo. Un gran amigo mío, empresario agrícola, se acercó a decirme, Luis, ¿en qué les podemos ayudar para que ese consejo electoral funcione? Entonces yo dije, mira, perdóname, pero el país, iba a decirlo con una cierta dificultad, el país está navegando un mar de majada, y lo que hay que tratar es de ver cómo conducir algo, esta nave, hacia dónde llegar. Y él me dijo, Luis, un solo favor, ayuden ustedes a que ese mar de majada no llegue al río. Me pareció una linda expresión. Ayuden ustedes a que ese mar de majada sobre el que están navegando no llegue al río. Nada más. Yo creo que nos falta este rato los ecuatorianos, tenemos que acomodar las cosas para que eso ocurra. Y yo reitero la expresión de Patricio, los déficits de democracia solo se curan con más democracia. Yo les agradezco, no me queda más que agradecerles. Inicio de espacio promocional y publicitario. La noticia del momento. Mujer gana $30,000 al año